Dicen que el río conoce todos los secretos, porque escucha sin hablar y guarda sin juzgar. En las orillas de uno de esos ríos, cuando el sol se inclinaba hacia el horizonte y pintaba el cielo de naranja y púrpura, ocurrió una historia que los viejos aún cuentan en voz baja, como advertencia, no por lo que pasó, sino por lo que revela. Una rana descansaba entre los juncos, contemplando el agua que fluía mansa. Era una rana prudente, no confiaba fácilmente, observadora, calculadora. Había cruzado ese río decenas de veces, siempre con cautela, esperando el momento preciso, midiendo la corriente. De pronto, escuchó el crujido seco de unas patas sobre la grava. Al girar la cabeza, lo vio, un escorpión, negro como la noche sin luna, con la cola en alto y los ojos brillando como obsidiana mojada. No era un escorpión cualquiera, tenía una voz suave, casi melódica, que desentonaba con su apariencia letal. «Rana», dijo, «necesito cruzar el río». La rana parpadeó lentamente, desconfiada. Se mantuvo en silencio. El escorpión continuó, «No puedo nadar. Me ahogaría en segundos. Pero tú puedes llevarme. Solo necesito subir a tu espalda y llegar al otro lado». La rana lo miró fijo, sin mover ni un músculo. «¿Y cómo sé que no me picarás a medio camino?». El escorpión sonrió con lo que parecía un gesto de resignación. «Si te pico, los dos moriremos. Piensa, rana, ¿qué ganaría yo con eso?». Un silencio denso cayó entre los dos. La rana pensó, midió, calculó. El escorpión era lógico. Si la picaba, se hundiría con ella. Y los escorpiones, según sabía, eran astutos. Quizá demasiado astutos como para actuar en contra de sí mismos. «De acuerdo», dijo al fin, «pero no intentes nada». «Palabra de escorpión», respondió él, y se subió con ligereza. Y así, la rana se deslizó al agua, con el escorpión aferrado a su espalda. El agua estaba fría, pero la rana nadaba con precisión. Cada brazada era firme, cada movimiento medido. El escorpión se mantenía inmóvil, pegado a su espalda, silencioso, como una sombra más. Al principio, todo parecía ir bien. El río se abría ante ellos como un espejo líquido, sin sobresaltos, sin turbulencias. El escorpión no hablaba, la rana tampoco, solo se oía el chapoteo suave del agua y, de tanto en tanto, un ave lejana. Pero a mitad del trayecto, justo en el punto donde ya no se veía claramente ni una orilla ni la otra, la rana sintió algo, una punzada, un ardor agudo y punzante en el centro del lomo. Era el aguijón. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. El veneno se expandía rápido, como fuego líquido en sus venas. La rana gritó, no con la voz, sino con los ojos. Giró la cabeza apenas, el cuello entumido, y vio al escorpión, quieto, frío, inmóvil, pero con la cola todavía elevada. «¿Qué has hecho?», susurró la rana, con la voz entrecortada por el dolor. El escorpión, sereno, la miró. Sus palabras salieron lentas, como si vinieran desde lo más profundo de una condena. «Lo siento, no pude evitarlo». La rana parpadeó. La comprensión llegó como una piedra cayendo al fondo de un pozo. El dolor físico era nada comparado con la revelación que ardía en su mente. «Pero, dijiste que, si me picabas, tú también morirías». El escorpión asintió con tristeza. «Así es». Y entonces, se hundieron. El agua los envolvió. La rana apenas pudo mover las patas. El veneno le robaba la fuerza, le apagaba la voluntad. El escorpión tampoco luchó. Cayó con ella, en espiral descendente, arrastrado por el peso de su acto, por la carga de su naturaleza. Ambos desaparecieron bajo la superficie. El río, testigo silente, cerró el agua sobre ellos sin dejar rastro. El silencio volvió a las orillas. El río siguió su curso, indiferente, como si nada hubiera ocurrido. Pero algo sí había pasado, algo más profundo que una picadura, más trágico que una muerte. Pasaron los días,
y la historia empezó a correr entre los habitantes del río. No todos creían en ella. Algunos decían que era una invención para asustar a los jóvenes, una fábula exagerada, pero otros, los más viejos, los que habían visto cosas que no se cuentan fácilmente, asentían en silencio, porque no era la muerte de la rana lo que dolía, era el por qué. ¿Por qué alguien haría daño aún sabiendo que con ello se autodestruye? ¿Por qué traicionar cuando no hay beneficio alguno? La respuesta era tan simple como aterradora, porque es su naturaleza. El escorpión no picó por maldad, ni por venganza, ni siquiera por deseo. Picó porque no podía evitarlo, porque el impulso estaba cosido en su alma, porque en su esencia más profunda, era eso, un escorpión, y pedirle que fuera otra cosa, era como pedirle al fuego que no queme. La rana, en cambio, había intentado razonar, había confiado, había hecho lo que muchos hacen cuando creen que el mundo puede explicarse con lógica. Pero el mundo tiene grietas donde la razón no entra, donde lo instintivo gobierna, donde lo salvaje domina lo racional. Y así, aquella historia, sencilla y trágica, se convirtió en eco, un susurro en las madrugadas, un consejo disfrazado de cuento. Cuidado con a quien llevas a cuestas, decían las madres ranas a sus renacuajos. No todos los que hablan con dulzura tienen buenas intenciones, y no todos los peligros se presentan con garras. Algunos vienen con voz suave y mirada serena, pero dentro llevan un aguijón dormido, que siempre acaba por despertar. Y el río, que había visto tantas cosas, seguía fluyendo, guardando en su corriente la memoria de una rana confiada, y de un escorpión que no supo ser otra cosa que escorpión. Años después, cuando ya nadie recordaba con certeza si la historia del escorpión y la rana fue real o solo una fábula contada al borde del agua, los ecos de aquel acto seguían apareciendo, disfrazados en otras formas. Un castor construyó una represa junto a una serpiente, convencido de que podrían compartir el agua. Una nutria ayudó a una garza herida, esperando gratitud. Un ciempiés ofreció refugio a una avispa extraviada. Cada uno de esos gestos nacía de la confianza, de la esperanza, de la voluntad de creer que todos pueden cambiar, que todos pueden actuar contra su naturaleza si así lo deciden. Pero en cada una de esas historias, algo se repetía. El final siempre tenía el sabor amargo de la traición, no por malicia, sino por algo más hondo, por una verdad antigua que no todos aceptan con facilidad, no todos quieren cambiar, no todos pueden. El bosque empezó a llenarse de murmullos. Algunos animales se volvieron cínicos, otros, temerosos. La desconfianza se esparció como bruma espesa. Los que ofrecían ayuda comenzaron a dudar. Los que la necesitaban aprendieron a mentir mejor. Y sin embargo, no faltaron quienes siguieron creyendo. Algunos decían que el mundo no puede sostenerse solo con desconfianza, que si uno no arriesga, nunca sabrá si el otro puede ser diferente, que no todos los escorpiones pican, que quizá, solo quizá, alguno logre vencer su impulso. Esos eran los nuevos soñadores, herederos de la rana, portadores de una fe que el veneno no logró extinguir del todo, y el río, como siempre, fluía, imperturbable, sabio, a veces calmo, a veces furioso, pero constante, guardando entre sus ondulaciones el recuerdo de aquella tarde, de aquella promesa rota, de aquella caída lenta hacia el fondo, porque aunque muchos ya no crean en cuentos, el río sí recuerda, y el río no olvida.